nosotros así brevemente le podemos decir nuestro nombre y nuestro apellido. No hace falta que digamos de dónde venimos ni nada. Ahora sí. Empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Bueno, yo soy Teresa, soy licenciada en pastoral catequética. El año pasado. ¿Se habla fuerte más? Por el. Sí. Hola, hola. Bueno, me presento de vuelta, un placer estar con ustedes, reitero eso. Teresa Villagra, licenciada en pastoral catequética, magíster en ciencias de la educación y bueno, enseño tanto en el colegio de la Universidad Católica como en la Universidad Católica. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es el magisterio de la Iglesia Católica y espero poder contribuir con ustedes al conocimiento sobre este tema tan importante. Paso la posta a ustedes para que puedan presentarse también, quiero conocerles. Buenas tardes para todos, mi nombre es Pedro Florentín, tengo 25 años. ¿Qué más? ¿Y ese? Mi hermano. Yo soy Carmen Galeno. Yo soy Julio, ya alias profe, eso es lo que puedo decir. El profe Julio. Yo soy María Paz Duarte. Yo soy Oscar Chávez. Mi nombre es Brunilda Becerra. Buenas, yo soy Analia Kovacs. Buenas, yo soy Carlos González. Hola, yo soy Camila Benítez. El Papa. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Si es que tienen alguna anotador para que puedan apuntar algunos puntos, porque después de la presentación vamos a poder hacer las preguntas correspondientes también para aquellas cosas que no quedaron claras. El magisterio de la Iglesia, ya van a escuchar alguna vez de por ahí, ¿verdad? Pero nunca profundizaron, ¿verdad? O no, ni siquiera escucharon. Bueno. Demasiado mucho ya escuchamos, pero así de oído nomás. Se quedó nomás. Se quedó nomás. Bueno, nosotros como católicos tenemos tres fuentes de la revelación: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Esto es entonces, la cuestión básica que tenemos que manejar. Fuentes de la revelación: Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Bien, el magisterio eclesial viene a ser la enseñanza que a través de los siglos la Iglesia ha hecho sobre la correcta interpretación tanto de la tradición como de la Sagrada Escritura. Ahí que esa triada no puede separarse, porque el magisterio da esa interpretación correcta de la tradición y de la Sagrada Escritura. ¿A través de quiénes? De sus pastores, cumpliendo así lo que dijo Jesús: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Y es que solo la Iglesia es la depositaria de la revelación, por lo que solo a ella le corresponde decir cómo debe interpretarse cada pasaje de la Escritura o de la tradición. ¿Y quiénes lo conforman? Según la tradición apostólica, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, cada papa que pasa, en este caso ahora ya Francisco. El magisterio no se encuentra por encima de la revelación divina, ya que es una de las fuentes de la revelación, está al servicio de ella también, y se encarga de escuchar, guardar y explicar fielmente la enseñanza transmitida a lo largo de los siglos. ¿En qué se funda? En aceptar que Cristo es la palabra definitiva de Dios y que sigue vivo y actuando en y mediante la Iglesia. Es aceptar que ésta posee ya la totalidad de la revelación. Y aquí es donde justo estábamos hablando recientemente con Julio del Concilio de Trento, la Reforma y demás. Ese es justamente el principal fundamento, la justificación que nosotros tenemos, porque si bien incluso en otras religiones nosotros encontramos semillas de lo que llamamos semillas del Evangelio, nosotros tenemos en totalidad la revelación y también la autoridad de la interpretación. Allí es que no es la semejanza con los protestantes, también con los evangélicos, que ellos tienen otra
forma de interpretar que es un poco más liberal, ¿verdad? Digamos, nosotros como que tenemos la cuestión más institucional, la tradición y todo eso, en la que va profundizando y haciéndola explícita progresivamente en su fe y en su vida hasta la parucía del Señor. Así pues, la Iglesia es la única que puede interpretar auténticamente el texto de la Escritura que testimonia la misma realidad que vive la Iglesia desde el principio. Pero ahí se explica que solamente la Iglesia es la que tiene esa interpretación de la Sagrada Escritura. Solamente nuestra Iglesia, por intermedio del magisterio, Sí, puede hacer esa interpretación. el argumento de autoridad. O sea, quiere decir que ninguno de nosotros, personas que estamos en la Iglesia, podemos hacer la interpretación, porque la interpretación ya viene del magisterio. Exacto, nos ahorran el trabajo. Para Es eso, por eso que- es por esa es eso la que- función de nuestros pastores también, no solamente de guiar a la feligresía y demás, sino también esta correcta interpretación. Y no es cosa fácil, por eso se dedican años y años de estudio. Los dominicos y los dominicos, no sé jesuitas. cuántos años estudian para ser sacerdotes, ¿verdad? Reverendos padres. Bien, continúo. Entonces, la función, conservación, defensa y transmisión del depósito de la divina revelación al que pertenece la Escritura, la interpretación de la Sagrada Escritura y la exégesis. Vamos a Eso, ¿qué significaría una exégesis, verdad? Espera, jefe, por favor. Julio, No. mi jefe. No. Espera un ratito. Ya a continuación vamos a estar desglosando un poco el concepto de exégesis. Bien, entonces, la Iglesia es la depositaria de la revelación divino-apostólica que le llega en forma de tradición oral. Nosotros tenemos una tradición viva cada vez que hacemos la celebración eucarística, hacemos nuevamente esa recordación, ¿no? Por eso hablamos siempre de tradición viva, tradición oral. Y como palabra escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. En todo momento tenemos esa asistencia, ¿verdad? Al mismo tiempo, la Iglesia va progresando con la ayuda del mismo Espíritu Santo en la comprensión, del depósito de la revelación que ha recibido. En este sentido, la tradición originaria va creciendo en la Iglesia y pasa a ser lo que llamamos la tradición viva de la Iglesia. Los puntos clave que tenemos que subrayar necesariamente: la comprensión del depósito de la revelación que ha recibido, función nuevamente del magisterio, y gracias a eso es posible la tradición viva de la Iglesia, se actualiza. ¿Se entiende? Bien, ahora un poco de historia. Desde los principios, ¿verdad? Ya las primeras comunidades cristianas, allá, podría decir desde el Concilio de Jerusalén más o menos, ¿verdad? Que tenemos ya una documentación sistemática de lo que fue el magisterio de la Iglesia. Ya en la época post-apostólica fue el único intérprete autorizado del Antiguo y del Nuevo Testamento. La predicación apostólica va a continuar, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos. Y de esa forma también va creciendo la comprensión de las palabras originarias, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. En orden a tal fin, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándole su cargo en el magisterio. ¿Se entiende toda esa línea? El magisterio, argumento de autoridad, asistencia del Espíritu Santo y obviamente el orden sagrado que reciben a través de este sacramento los obispos. Bien, en el caso del Antiguo Testamento, solo el magisterio de la Iglesia pertenece a la interpretación auténtica, porque esa interpretación deriva de Cristo y ha llegado a la Iglesia por la tradición apostólica. Por ser una tradición viva, recuerden en todo momento, tradición viva, que crece con la ayuda del Espíritu Santo, va creciendo también la comprensión de los libros del Antiguo Testamento, que es de repente muy polémico también para cuando leemos por voto propio, ¿verdad? Cada cosa que encontramos en el Antiguo Testamento. Yo llegué en mi adolescencia a tener incluso crisis de fe, porque no comprendía, ¿verdad? Pero justamente el magisterio nos ayuda a tener esa buena interpretación. En el Nuevo Testamento entra la historia y en el ámbito de la interpretación ya posterior. La redacción de esos libros, enraizados en la tradición apostólica, hay diferentes tradiciones también. San Marcos, Mateo, pero si hay una cuestión ya de decir que van a tener algún taller sobre Sagrada Escritura, creo que le van a explicar mejor. Esta tradición es algo vivo, por tanto la interpretación de los libros del Nuevo Testamento entra obligatoriamente en la historia también de la tradición viva de la Iglesia. La interpretación y actualización de esos textos escritos solo podrá hacerse auténticamente desde la Iglesia, ya que ella es y posee la realidad de la que dan testimonio los escritos del Antiguo Testamento.
Entonces, el magisterio ejerce su función específica al conservar, defender y transmitir el depósito de la revelación. El magisterio no puede prescindir de los escritos del Nuevo Testamento, ni estos sustituyen al magisterio. Es más, en cuanto al texto escrito inspirado por Dios, el Nuevo Testamento reclama la existencia del magisterio para poder así llegar a alcanzar su finalidad de ser viva vox en la misión de la Iglesia. Bien, entonces, si para la interpretación auténtica del Antiguo Testamento el magisterio cuenta con la interpretación de Cristo y los apóstoles, para el Nuevo Testamento cuenta con la tradición viva de la Iglesia en la que va creciendo la comprensión del misterio de Cristo. Desde esta crecida comprensión descubre cada vez más profundamente la unidad entre ambos testamentos y su sentido profundo. Bien, entonces con el magisterio, la tradición viva de la Iglesia tiene en el magisterio la instancia última para juzgar en cada momento su conformidad con el depósito recibido de la revelación. La interpretación de un texto escrito no puede separarse de la tradición en que dicho texto se ha transmitido. Ahí ya entra ya también los criterios que se utilizan para la exégesis, la hermenéutica bíblica, la crítica de la escritura. Es tradición fijada por escrito bajo la inspiración divina y norma para toda la tradición posterior. Según la Decretum de Vulgata Editiones, el de modo interpretandi sacram scripturam de Hilius, a partir del Concilio de Trento, lo ubicamos históricamente allí en el Concilio de Trento, que únicamente a él le corresponde, al magisterio le corresponde la interpretación auténtica de la Sagrada Escritura. En suma, entonces, el magisterio se presenta así como el único encargado de una interpretación auténtica de la Escritura, que podrá llevar a cabo no solo en calidad de juez que condena interpretaciones erróneas que ya pasaban a lo largo de la historia de la Iglesia, sino también en calidad de guía que ofrece y orienta hacia la verdadera interpretación. Bien, a propósito de la exégesis, ¿qué es la exégesis? Es el uso del análisis crítico para comprender y explicar la Biblia. Extraer, interpretar objetivamente es entonces la interpretación crítica y completa de un texto netamente científico e investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filósofo, religioso, obviamente el caso del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero del mismo modo también en los otros libros sagrados como el Talmud, el Midrash, el Corán y otros. Profe, quisiera hacer una pregunta. Cuando, a propósito de la exégesis, ¿verdad? Como dice ahí en análisis crítico, cuando sería hacer lo mismo que una lectio divina, o sea, o porque nosotros en la lectio como que leemos, intentamos hacer un análisis, pero rezando más o menos, por eso es la exégesis, o es solamente analizar el texto para hacer una crítica con respecto a lo que dice la... La lección divina tiene una connotación más espiritual, más la espiritual. exégesis es un poco más técnica. Ya sé. O sea que la Pero gente el por ahí magisterio que... se vale de las dos, se nutre de las dos, ¿Cómo? tanto la lección divina como de la exégesis. Porque hay, por ejemplo, muchos frailes, predicadores, dominicos, ¿verdad? Que trabajan o hacen mucha exégesis, ¿verdad? O sea, escriben artículos científicos con respecto a lo que es el texto bíblico. Justamente, Fray era el que nos mandó el saludo, nos puede acompañar ahora porque justo lanzó creo que todos vimos, ¿verdad? Su libro respecto a una crítica que él hizo para su tesis doctoral, ¿verdad? Y yo la verdad que no manejaba el concepto, se manejaba, pero ya tenía esa confusión de si la exégesis es lo mismo que la ley, por eso pregunto. Ya va por el lado más técnico, también se van elementos de la hermenéutica y demás. Bien, sigo. Entonces existe con frecuencia en la exégesis también católica la dificultad de cómo articular todo eso que estamos hablando ahora en la unidad del acto hermenéutico, los criterios exégeticos derivados del carácter humano de la Sagrada Escritura, criterios que llevan a plantearse la búsqueda de su sentido con los mismos recursos empleados frente a cualquier otro texto escrito del pasado. Por eso que hablamos también de elementos de la historia, de la historia ya como ciencia, la hermenéutica, cómo utiliza esos recursos analizando la cultura, el tiempo, la datación histórica, arqueológica, más bien por ese lado va lo de la exégesis. Y criterios racionales, hablamos también de criterios racionales con los criterios de orden teológico. Allí, por ejemplo, ya entra ya la lección derivados del carácter sagrado de la Biblia y de la naturaleza y misión de la Iglesia. La tarea exegética
parece plantearse a veces como a un doble nivel, el racional, justamente estamos hablando, desarrollado con las ciencias humanas, y el teológico realizado desde la fe, y aún reconociendo que no puede haber oposición entre ambos. El diálogo siempre entre fe y razón. Para nosotros no es una cuestión contradictoria, nuestra fe es profundamente racional. Bien, la relación entre magisterio y exégesis científica. Magisterio y exégesis bíblica están implicados en el mismo proceso hermenéutico de interpretación y actualización de la palabra de Dios escrita. Cada uno tiene su función legítima para la edificación de la iglesia y ninguno puede prescindir de la función y aportación del otro. Hay siempre ese diálogo también. A ver, el Denzinger. El Denzinger es la denominación común por el que conocemos a la obra denominada Enquirodio, Simbolorium, Definición, Declaración, Rebus Fidei et Morum, que es compendio de las definiciones de los símbolos y de las declaraciones de las materias de fe y costumbre, fe y moral, siempre. Conocida modernamente en el español como el magisterio de la iglesia. Es la síntesis de todo lo que a lo largo de la historia del magisterio ha ofrecido en materia, la enseñanza que ha ofrecido en materia de fe y de costumbres o de moral también. El Denzinger fue publicado por primera vez en 1854 por Heinrich Denzinger, ahora es Peter Hünermann, el que acompaña también esa edición, dedicando su primera edición a su santidad Pío IX. Contiene los documentos más importantes del magisterio eclesiástico, incluyendo definiciones papales, documentos de concilios ecuménicos, locales también, y otros documentos que son de relevancia dentro de la historia de la Iglesia. Es una fuente de conocimiento de primera mano que nos permite acercarnos a todos estos textos de manera compendiada y sucinta. De todos los textos se aporta su versión en la lengua original, sabemos que la lengua de la Iglesia es latín principalmente, y su traducción al español. Las partes del Denzinger, el prefacio de las últimas ediciones, creo que en 2017 es la edición 45, la última que ya tiene hasta los inicios del papado de Francisco. Indicaciones para el uso teológico del Denzinger, porque también obviamente tiene que tener una orientación. Indicaciones para la lectura, la primera parte, las confesiones de fe, las confesiones de la fe de la iglesia antigua, de cómo se hacía la apologética con respecto a las herejías de ese tiempo, ¿no? Sobre todo en los primeros siglos. La segunda parte, el magisterio eclesiástico, que se conforma por los documentos papales y conciliares desde Clemente I romano hasta Juan Pablo II en 1995. Ahora les actualizo la edición 45, 2017 va hasta el papado de Francisco. Los índices, un índice sistemático de materias para poder acceder a todas las referencias que aparecen en la obra relativas a alguna materia de la fe y de las costumbres. Índice de referencias bíblicas, de documentos y índice analítico también. Entonces, resumimos un poco esto. Para el creyente, el magisterio de la iglesia es la continuidad del testimonio de los apóstoles y de la palabra. Tradición viva, iglesia viva. Y eso es todo, amigos. Ya está. ¿Algunas preguntas, algunas consultas? Si alguien tiene preguntas, alguna duda, si quieren que la profe vuelva a traer. Yo anoté algunas preguntas, pero les doy la palabra a las personas que quisieran preguntar algo puntual también. ¿Puedes preguntar vos primero? Yo sí quiero hacer una consulta respecto a la parte, bueno, al centro, creo yo, de todo. Sería la correcta interpretación. Sí. Y cuál es la base, porque ahora en la realidad, ahora que los tiempos van cambiando, ¿cómo se hace para obtener esa correcta interpretación? Bien, el magisterio se sirve, se nutre de los elementos de la exégesis, de la hermenéutica. Hay tanto que, si bien en las humanidades, en las ciencias humanas se ha avanzado también, y del lado científico propiamente, esos elementos también nos sirven de auxiliaridad, pero fundamentalmente la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos olvidarnos que, La inspiración. claro, y los obispos que tienen la asistencia permanente, ¿no? Con el sacramento de los sagrados, ellos están como guías, y es evidentemente también una instrucción también. Yo también tengo una pregunta.
hace rato vos mencionaste así que los obispos y mencionaste que los obispos y el Papa son los encargados así de la interpretación, la recopilación de todos los datos, corregime si me equivoco. Pero entonces solamente ellos pueden realizar, por ejemplo, la exégesis para nutrir de alguna manera el magisterio, o cualquiera puede realizar eso, o Tiene la autoridad. la autoridad, sí o sí. O sea, yo no Siempre puedo hacer. cuando hablamos de iglesia es jerarquía, se respeta la jerarquía, ellos tienen una función, entre ellos la autoridad de la interpretación. Evidentemente hay siempre gente que los teólogos propiamente que por su lado de diferentes corrientes hacen lo propio, y eso en ocasiones ayuda también al magisterio, pero el dictamen oficial, digamos, lo tiene que hacer siempre el magisterio de la iglesia, obispo, en materia de fe, costumbres. Materias ajenas a eso de repente ya es discutable, se puede discutir, pero fe y costumbres no. Más fuerte. Bueno, profe, dijiste que se puede actualizar, ¿verdad? En estos magisterios se actualizan, me imagino, a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, en algún momento, no sé, aquí a 100, a 200, 300 años, también podríamos tener, por ejemplo, un cambio en cuanto a lo que preguntó Paz, ¿verdad? Se puede extender de ese orden jerárquico, o sea, o se queda ahí entre obispos. O sea, el día de mañana podrían ser más las personas que puedan Da esa interpretación Vale, del De magisterio. hecho que siempre hay consultores que son externos, pero acá sí es que o sea, al tomar lo legítimo viene del magisterio. O sea, y hay gente que ayuda en la interpretación del magisterio, pero del magisterio es de donde emana la versión oficial de la interpretación oficial de lo que nosotros tenemos que entender, ya sea la Sagrada Escritura, incluso ya en materia de la cuestión social, de análisis social, también tenemos al magisterio social, que es lo que Francisco, por ejemplo, está en todo momento, con cartas encíclicas, con sus documentos, y son orientaciones, fundamentalmente orientaciones dentro del magisterio social. No te puedo decir que va a haber un cambio, porque nosotros no tenemos la revelación dada en Cristo, la enseñanza, y nosotros nos ceñimos a eso. Nosotros lo que hacemos es actualizar eso como iglesia, como magisterio, hacer esa actualización y dar la orientación. Agarrarnos también de los elementos que tenemos ya, como le había dicho acá al hermano también, de las ciencias humanas, del perfeccionamiento de la ciencia de cómo nos pueden ayudar para entender mejor, pero nuevas revelaciones. El magisterio no tiene autoridad como para decir, la jerarquía de la iglesia, por ejemplo, ahora tiene que cambiar. Eso ya no es competencia. Sí, y hacía nomás la pregunta, ¿verdad? Porque mi pregunta era la siguiente, ¿verdad? Podemos tener, o sea, ¿crees que es posible que en algún momento tengamos una obispo, por ejemplo? Una obispo, Una mujer. Y esa materia, por ejemplo, sí es disputable en el concilio. En el concilio puede llegar a Se va a tratarse tocar. y Sí. Eso únicamente se define por concilio. Por concilio. Porque el Papa Francisco, por ejemplo, es un papa muy, muy abierto. Entonces, de repente, En la Amazonía creo que se dejaron algunas bases luego para poder hacerlo. Pasa que los tiempos de Dios En la no son iglesia nuestros también. tiempos, ¿verdad? claro. Por eso. No, sí, eso sí. Porque en la Amazonía, como ya que mencionaste nomás, también hay padres de familia que están haciendo el rol de un cura, por ejemplo. Sí. Entonces, No, eso sí. yo creo que son avances positivos para la iglesia. Claro, si nosotros nos colocamos a pensar y analizar y estudiar la historia de la iglesia, nosotros también hemos crecido. Si conforme ha crecido la humanidad, la iglesia ha aceptado también sus errores. Pocas veces le reconocieron su enseñanza, loable labor que hizo para la humanidad, pero vamos creciendo, no paramos creciendo. Siempre con la asistencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos ese privilegio, esa ventaja, ¿verdad? Gracias. Profe.
profe, una pregunta, ¿verdad? A lo mejor realmente los nombres técnicos, ¿verdad?, que presentaste nosotros nos manejamos, ¿verdad? O por lo general nosotros no estamos en esa sintonía, ¿verdad? Reconozco que es una falencia muchas veces en nuestra catequesis también, en nuestras formaciones, que nos manejamos ciertos términos. Por ejemplo, la Gisela hermenéutica. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa palabra hermenéutica? Yo hermética conozco por la banda de música, pero hermenéutica nunca escuché. Bueno, sí escuché, pero... A ver. Y la técnica de la interpretación de los textos. Más Y- afín a la historia. Profe, y la apologética sería la Defensa de la fe. la defensa de la fe. Ah, La fe. ok. Y creo que esta semana nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, justamente en el colegio, ¿verdad?, que cuando era que los evangélicos hacían mucha apologética, algo así, me dijiste, o los ateos, ¿cómo era? Los ateos. Hacen mucha apologética. Siempre los ateos. Ok. Bueno, acá no tengo un cuadro central, ¿verdad? Entonces, profe, si de todo lo que compartiste con nosotros, según lo que yo entendí, ¿verdad?, el magisterio sería todo lo que nos rige a nosotros los cristianos, más o menos así. Sería como que está por encima de nosotros. La como que- enseñanza en materia de fe y costumbres. Ok, perfecto. La interpretación correcta en materia de fe y costumbres. Interpretación correcta. O sea, no se divaguen, no piensen en cualquier cosa. El magisterio ya les da la receta. Pero obviamente siempre, como la fe están en la decisión, tienen la decisión libre de elegir, en aceptar o no aceptar. Por algo creemos, por algo somos parte de la iglesia. Interpretación correcta sería, ¿no? Y en cuanto a esos análisis que se realizan y que, digamos, yo por lo menos entiendo que ellos bajan esos análisis, ¿cómo nos llegan a nosotros? No sé si me explico, o sea, Sí, si nosotros recibimos unos textos, si nosotros recibimos a través Sí. de las cartas del Papa, o sea, ¿cómo específicamente nosotros Cartas podemos hacer eso? encíclicas. Por ejemplo, el compendio, para mí el más importante en los últimos tiempos es el compendio de todo el Concilio Vaticano II. Gabriel Despes, Guillermo, creo que era una de esas, pero nos vienen también en esos formatos, digamos, cartas encíclicas, el compendio, esto de los documentos que estaban del Concilio Vaticano II, y de manera sistemática y sistematizada encontramos eso en el Denzinger, que estuvimos hablando en el libro. Allí encontramos todo, desde el Concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, hasta incluso los documentos del inicio del papado del Papa Francisco. Profe, y por ejemplo, el Laudato Si sería... Sí, eso que pero eso ya es magisterio social. Ah, Magisterio Y social. en cuanto a la interpretación de la Biblia, por ejemplo, eso, no sé si de repente mencionaste, yo estoy un poco perdido, eso recibimos a través de la homilía, o nosotros podemos, digamos, interpretar ciertos textos de la Biblia, o tenemos que hacer en base a lo que ellos justamente ya nos disponibilizaron, por así decirlo. Las líneas para el estudio sistemático y correcto a la luz de la teología católica nos da el magisterio también. Pero para entender en cristiano el mensaje que nos va a servir para nuestro día a día, lo recibimos también en la humildad. O sea, no hay una contradicción con eso. No sé si me explico. Más o menos. O sea, si querés entender bien técnicamente de qué trata el mensaje en sí, teniendo en cuenta todos los elementos ya culturales de la historia y demás, los elementos que dan también el magisterio. O sea, lo completo ya. Porque por eso siempre hablamos de los estudios, de los teólogos, porque ya es una cuestión un poco más profundita, ¿verdad? Pero para nosotros, para el día a día, para entender el mensaje, que si yo no robes, que los 10 mandamientos y demás, el sacerdote ya baja ese mensaje como para toda la feligresía. Los mensajes o las interpretaciones, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, la Biblia de los dos. Como decía, las interpretaciones de la Biblia latinoamericana o la Biblia de los jóvenes o cualquier Biblia católica que se encuentran así en la parte de abajo, por ejemplo, no sé si tienen... Hay sus explicaciones también. Esas son, ¿verdad? Explicaciones. Son explicaciones. No, eso viene en los
son, o sea, sí, son enseñanzas también, pero no son el magisterio, no es el documento oficial, pero sí se nutren del magisterio, de las directrices que ya se determinan desde el magisterio. Profe, una consultita, Sí. si es que se puede responder nomás, ¿verdad? ¿Cuál sería la última actualización? O sea, así que vos recuerdes o que... Del magisterio. Sí, sí se puede puntualizar, ¿verdad? Y el último, 2017 creo que deben seguir así, el magisterio así sistematizado, así todo completo. Sí, así, oficial, la edición- digamos. La edición 45 del décimo, lanzada en 2017. ¿Y ese cómo se lanza en formato en libro? Un libro así súper grueso, tipo la zona Ah. teológica. Ahí. Algo así es. más de 10.000 páginas. Por ahí. Y- Creo que la suma es más gruesa. Y siempre es lo mismo y se agregan, se sacan. Se van agregando, claro, una actualización. Ya. Es un libro entonces, un libro. Como un libro. O sea, a través del tiempo fueron emanando diferentes documentos, diferentes manifestaciones, pero la sistematicidad es esa. El caracol, la cuestión está en el décimo. Sí, ahí Aún está así, completo sí. ya, pero lo que se trató en el Concilio de Jerusalén no se desconoce en ningún momento en el Concilio Vaticano II, por ejemplo. Estamos hablando de ese siglo. O sea, nunca se contradice. No, es una enseñanza, obviamente lo podemos desconocer. O sea, el décimo sería como la matriz así de lo que es toda la documentación sistemática, ¿no? Y ahí está toda la recopilación, toda la recopilación. Profe, una consulta. Sí. No sé si hablaste de eso, llegué tarde, ¿verdad? El magisterio de la iglesia, o sea, la iglesia, tengo entendido que tiene como dos pilares fundamentales, la Sagrada Escritura y el magisterio. ¿Está aprendido o no? ¿Tres? Tres, Ahora sí. tres ¿Cómo habló la aprendió? ¿Cómo Aprendí. aprendió? Tres habló la profe. Este es tu alumno Magisterio. cuando uno pero la La facultad. luz de estrella. El Magisterio, magisterio y la Sagrada Sagrada Escritura, Escritura. tradición apostólica. Ahí quería Nunca llegar. lo olviden eso. Ahí quería Fuente de llegar. la Punto. revelación. Hay que llegar a la santa tradición de la iglesia, o sea, no es lo mismo el magisterio que la tradición. La tradición apostólica es la sucesión que nosotros Ahí entraría el desde papel de los Pedro obispos. hasta Brasil. Y ahí entraría el poder de los obispos en la tradición apostólica. ¿O no? O sea, en lo que es el. Sucede que. La tradición apostólica es la sucesión. Sí, sí. Historia. Es la sucesión, sí. Y el magisterio es la autoridad que los obispos tienen para la enseñanza, Para la materias de fe y costumbre. Y la tradición sería entonces desde Pedro hasta Francisco, Sí. pero en los obispos en general, o solo en el Papa. Y en general también, o sea, nuestra tradición va así de la mano. Es un todo, y ninguna se divorcia de la otra. Profe, la tradición nosotros entendemos todas las acciones que nosotros ya hacemos en la iglesia todos los años, todo lo que repetimos en la liturgia o Es la tradición viva. Semana Santa. Justamente eso, tradición viva. Ok. Sí, sí. Una Semana Santa. Una Semana Santa sería... No, la tradición apostólica es eso que estuvimos hablando. ¿No? La tradición desde la sucesión. lo que se transmite de papa en papa o de obispo a obispo. Sí, esa, No, la vicaría de Cristo. Ah, ya. No es religiosidad popular. No es religiosidad popular. No. La Semana Santa sería una tradición popular, por decirlo así. Social. Sería la tradición viva. Tradición viva ya sé. Sí. Pero fue una pregunta, o sea, volviendo un ratito a lo que había dicho Junior antes. Todos estos escritos son, como dijiste, hechos por obispos, sacerdotes y teólogos. ¿Hay algún como un antecedente, un historial de quiénes son los que escriben? Sí. Y hasta hoy ya nunca fue una mujer. No, claro que sí. Y se sabe por, o sea, todas ciencia cierta más o menos. ¿Cuál es? No, para nosotros, pero está polémico eso. Porque si el uno ya está genial, pero tampoco así como, no se destaca la figura de un hombre, tampoco de una mujer, si todos somos servidores y hermanos, ¿verdad? Ahí ya no entiendo otra vez. Porque habías dicho que todos contribuyen a que se haga, pero quienes hacen realmente son los obispos. Sí. Hay gente que puede ayudar, ¿verdad? Pero hay mujeres. Por ejemplo, yo le puedo ayudar acá a Julio
Julio dándole sugerencias para el itinerario de formación, pero Julio es el que va a decir al final. O sea, su nombre va a estar. Claro, pero vos le ayudás a él, no hay alguien tipo que pueda ser una hermana que esté dentro de la categoría de él, como para presentar eso. No, porque eso es nuestra jerarquía. La jerarquía no permite. Como antes las mujeres hacían los trabajos científicos y los hombres firmaban. Pues anda, era así, Eso es el magisterio. Una consultita también, o sea, en cuanto a las actualizaciones, ¿hubo alguna así que fuera muy polémica y que llevara así mucho más tiempo para realizar el compendio así de todo? No sé si el concilio. El concilio Vaticano II. Hubieron dos concilios, el concilio Vaticano I y el concilio Vaticano II. No se pudo dar cierre al primero porque se tenía que hacer el segundo, hubo un montón de conflictos de por medio y tardó mucho tiempo. Sí, bueno. Yo no me acuerdo más por qué era, pero voy a preguntar igual, pelada, pero ¿cuál fue ese motivo por el cual no se cerró? Yo no recuerdo más, por eso no pregunto. Y la verdad es que no me acuerdo tampoco. El segundo. Pero hubo la asociación de papas, creo que hubo un conflicto bélico, algo así también, ¿sabes? Después de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano II. Sí, eso sí. Sí, pero algo que sí también eso, ¿verdad? Pero hay algo puntual, había una persecución en la iglesia. Muchos factores, podemos Exacto. decir. Profe, y entrando un poco en nuestra realidad de la iglesia latinoamericana, esos encuentros de Aparecida, Puebla, Medellín, esos documentos que nos llegaron a nosotros, ¿verdad? En pequeña carta de nuestros obispos latinoamericanos, ¿eso entraría dentro del magisterio también o sería más algo, una enseñanza o unas orientaciones para nuestra iglesia latinoamericana? A eso se llama magisterio social. Magisterio social, okay. O sea, todo lo que de alguna u otra forma reflexionaron nuestros obispos para el pueblo acá en Latinoamérica entra dentro del magisterio social. Sí, son esas respuestas que nosotros necesitábamos en interrogantes en nuestro tiempo. En ese contexto. Y cada tanto que existe eso, de que hay un funcionamiento, hay un clamor del pueblo, de nuestra respuesta, nosotros necesitamos como católicos, como creyentes, como cristianos, tener una respuesta a la luz de la revelación, a la luz de la Sagrada Escritura que ocurre en estos encuentros. Profe, ¿y eso tiene su proceso? ¿Cuál sería el proceso de convocar a justamente hacer esa revisión del magisterio o por lo menos a dialogar porque existen ese cuestionamiento? O sea, ¿eso tiene un proceso, lleva un proceso o es los obispos deciden, bueno, convocamos hoy, por ejemplo, el sínodo arquidiocesano de la sinodalidad? Nos reunimos todos y empezamos, sino que una vez eso tiene su proceso, dura años, ¿cómo es? Revisión, yo no utilizaría el término revisión porque es medio fuerte, pero sí tratar de buscar respuestas a una realidad que es incógnita para nosotros. Necesitamos una respuesta. Y sí, se convoca por lo general con un tiempito para que se organice un año por lo menos, a veces 1 o 2 años, y eso se convoca, que se organiza y se define un lugar y allí se define también las líneas. Y allí también hay un equipo que se prepara y establece estas son las líneas que vamos a estar estudiando, las líneas que vamos a estar definiendo, y posterior a eso se hace una síntesis de lo que se habló, de lo que se reflexionó, y finalmente se lo da al pueblo, ¿verdad? Nosotros ya en forma de carta encíclica, de un documento así en concreto. Profe, y otra pregunta, así es que nadie va a preguntar, ya estoy reintenciando ya con las preguntas. De las encíclicas o de las cartas que explicaste que están dentro del magisterio social acá en Latinoamérica, después la Medellín me aparecía son las que al menos yo recuerdo. ¿Cuál sería, por qué contexto se dan esos documentos o esos encuentros, si es que te acordás o si sabes? ¿O qué es lo que impulsa a los obispos de Latinoamérica a convocar ese concilio? Y de eso en particular no me acuerdo, pero siempre es acaso de un problema que está golpeando al mundo,
Lo de Laudato Si, por ejemplo, fue el problema del cambio climático y demás. Y siempre, más o menos, en el marco de una contextualización problemática a nivel mundial que ocurren estos fenómenos, y allí tenemos una respuesta. Y no quiero dejar de animar, ¿verdad?, que consulten siempre cada vez que tengan dudas. Nosotros de repente nos hacemos la cabeza y parece tan cuadrado, ¿verdad?, todo esto, toda nuestra línea de pensamiento como católicos, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a investigar sobre, qué sé yo, puntos tan controversiales como la homosexualidad, la maternidad, ¿cómo es la denominación que tuvo tu esposa de trabajadora social? Cuando la madre soltera que tiene que dar Familia disfuncional. la familia disfuncional y demás, sobre todos esos temas, también hay una respuesta, una enseñanza, una orientación dentro del magisterio social. Anímense, busquen Juan Pablo II, por ejemplo, sobre los problemas actuales que a nosotros nos aplican ahora y, qué sé yo, estas cuestiones de queer y demás, y todo eso, ya en los 90, por ejemplo, Juan Pablo II ya nos daba algunas orientaciones. Saben que Juan Pablo II es un filósofo de primera categoría, ¿verdad? Uno de los filósofos, y al igual que Ratzinger, de los mejores teólogos del siglo XXI, ¿verdad? Y eso, animales, si tienen alguna duda, alguna consulta, ya hay alguien que pensó por nosotros y que está luego destinado para eso. Su función es estudiar y darnos una orientación. Eso. Profe, en lo que Julio hace rato mencionó, decía concilio, ¿verdad? ¿Es lo mismo un concilio con un sínodo? No. Porque lo de la Amazonía, por ejemplo, fue un sínodo. Sí. Y es también por orden jerárquico. No, sí. A ese, o sea, el concilio, no recuerdo bien, el concilio creo que va solamente los obispos, en el sínodo ya es una cuestión un poco más aperturista también, es por la cantidad de obispos que se van, sobre los temas que se tratan. O sea, cada uno tiene una caracterización. En el sínodo sí, las ramas de la iglesia están representadas, por ejemplo, las hermanas, los laicos, los jóvenes, hay mujeres que colaboran también en el sínodo. Por ejemplo, una de nuestras disertantes que nos va a hablar sobre la sinodalidad, por ejemplo, una hermana religiosa que estuvo en el sínodo en México el año pasado, o sea, entiende y maneja toda la cuestión de la sinodalidad. Ella fue invitada en la delegación de Paraguay, por ejemplo. En el sínodo sí, en los concilios solamente participa el Papa y los cardenales, ¿verdad? Y los obispos designados por la Iglesia Apostólica. Ahí está, el cardenal. Ahí está. El colegio cardenalicio también, ¿cómo se le llama? ¿Alguien más? ¿Ahí? Sí, Julio, ¿vos? sí. Imprimiste el... No, porque nosotros tenemos la costumbre de pasar el PDF por WhatsApp para trabajar. No tenemos nosotros la... Queríamos imprimir, pero... En realidad no funciona la impresora. ¿Cómo? En realidad no funciona la impresora y... En realidad no funciona la impresora, pero realmente en nuestras reuniones no usamos mucho papel, ¿verdad? Por lo general nos... así que voy a pasarle no sé dónde dejé mi celular. Sí, acá está. Acá está. Le voy a pasar por WhatsApp, ¿verdad? El documento PDF para hacer... ¿Seguimos con la ficha, verdad? Sí, Ok. explico un poco. Bien, ya van a recibir en sus teléfonos, en WhatsApp, esta ficha que trate de ser lo más sintética posible, ya que el tema por sí es un breve panorama nomás del magisterio de la iglesia. Algunos puntos clave a recordar: el magisterio especial, las conceptualizaciones, Denzinger, y también esta lectura quisiera compartir otras puntualizaciones adicionales. Hemos visto hasta ahora cómo, por la misma naturaleza de la escritura y de la iglesia, únicamente esta es intérprete autorizada de aquella, y cómo en esa interpretación el magisterio desempeña su función de intérprete auténtico de la escritura. La relación entre el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios, tradición y escritura, tiene unas connotaciones peculiares cuando se trata de la palabra de Dios escrita.
En efecto, frente a la tradición oral, la escritura aparece como algo más objetivo y concreto, como un elemento frente a que la Iglesia puede tomar un distanciamiento para verificar su fe o progresar en la profundización de esa misma fe. De otra forma, al ser la misma Iglesia portadora de la tradición viva, difícilmente podría darse un auténtico enfrentamiento en el buen sentido de diálogo entre la Iglesia y la tradición oral. Mediante la escritura, la Iglesia puede conocer la expresión concreta de la revelación en su época originaria y así remitirse constantemente a él. Con la Sagrada Escritura queda garantizada la expresión original de la revelación, y en una perspectiva más teológica, la Escritura es considerada como la misma locutio Dei, palabra de Dios, en lenguaje humano. En consecuencia, aunque ciertamente la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, ha considerado siempre como suprema norma de su fe la Escritura unida a la tradición, ya que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios, y en las palabras de los apóstoles y los profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo. Todo ello hace de la Escritura la norma normata frente a la norma de normas, frente a las expresiones magisteriales en la Iglesia, que son la norma normata para la fe de los fieles. Con respecto al Concilio Vaticano II, establece como tarea del magisterio conservar, defender, transmitir sin limitarla al solo judicareo. ¿Qué significa eso? Y la transmisión. El magisterio interpreta la escritura de muchas maneras, atendiendo la fe de la Iglesia y de la corriente de la tradición. Bien, ahora hay unas actividades. Ya que ustedes son líderes, son súper capos, ya es como una tarea, un trabajo práctico. Podemos les pasar todo el documento, ¿verdad? Lo único que me va a faltar es pasarle acá a nuestros amigos. Podemos hacer el grupo de 3 y podemos hacer una breve lectura, un segundito, 5 minutos, 10 minutos, tenemos tiempo. Y abajo están las actividades o lo que deberíamos responder en base a la ficha de trabajo. ¿Se puede?